Un dato interesante es que el mercado de autos usados creció un 26% y se acerca a las 800.000 unidades. Esta es la información que se conoció en los últimos días. Es un dato oficial difundido por la Cámara de Comercio Automotor. Entre enero y mayo se vendieron 775.213 vehículos usados en todo el país. Es una suba de casi el 26% frente al mismo periodo del año pasado. Voy a saludar a Gustavo Gallego, empresario automotor. Hola Gustavo, soy Daniel Ciampicini, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Dani? Tanto tiempo. Me alegro de escucharte. Yo por acá muy Igualmente, bien. yo muy bien, yo muy bien. Bueno, escúchame, vos podés hablar tanto de autos usados como de autos 0 kilómetro. Arranquemos con el tema de los autos usados. Estas son cifras oficiales. ¿Cómo viene el panorama en Bahía? ¿Está en consonancia con lo que marca la estadística a nivel nacional? A ver, te diría que Bahía viene un poco con esto que nos ha Ah, claro. acontecido. Sí, Viene un poco más raro, claro. porque la gente ha desconfiado un poco de los autos de la procedencia de Bahía, porque tenía miedo de que si estaban bien o no y demás, pero te tengo que decir que en líneas generales, si uno hiciera un paralelismo, viene en consonancia con lo que vos decís así. Claro. Hay un crecimiento de la industria automotriz, tanto de 0 kilómetro, que ha aparejado trae un crecimiento en la industria de los usados. Escúchame, cuando Es, vos hablas de autos usados, la gente sí. que, bueno, eso me vas a decir según el bolsillo, Daniel, y eso está claro, pero más o menos autos usados, ¿qué se busca? Porque si te compras un usado casi nuevo, te sale, no sé ahora cómo están los precios, pero hasta hace poco te salía prácticamente el usado casi como el 0 kilómetro, ¿no? Sí, todavía sigue estando esa variable. Ajá, Eh, lo que pasa es que cada vez el mercado del 0 kilómetro ofrece alternativas más atractivas para llegar al claro. 0 kilómetro mediante financiaciones y mediante Sí, una competencia que empieza a ser cada vez más feroz y agresiva. Entonces, los precios, pese a que todavía en dólares siguen siendo elevados, sigue siendo atractivo y cada vez más accesible para la gente porque los aumentos empiezan a ser cada vez menores y las facilidades de compra cada vez mayores o que empiezan a existir que antes eran escasas. cuando vos hablas de facilidades de compra, pongamos un ejemplo. Elegí el auto que vos quieras, de la marca que quieras, y pongámosle un ejemplo a la gente. A ver, decime. Mira, nosotros comercializamos, las marcas nuestras son Chevrolet, Fiat, Peugeot, Citroën, Sí, Jeep sí, y Ram. Y en cualquiera de esas marcas uno puede financiar hasta 20, 22 millones de pesos, dependiendo un poco el modelo de auto y demás, pero para hacerte un sí, ejemplo numérico, sí. con un quebranto, obviamente, pero tiene tasas fijas y hasta en 18 o en algún caso 24 meses. Ah, Entonces, a tasa cero, entiendo que tiene un quebranto importante, un 15, un 16%, pero en los valores de los autos que hoy estamos hablando, capaz que te estoy diciendo 22 y justamente si me voy a un Cronos, el importe es de 15. Pero claro, no importa, ¿qué te quiero decir? Que hoy están financiando en muchos casos casi el 50% o 60% del valor del auto. claro, Eso empieza a hacer que cualquier consumidor, potencial cliente, entregue su usado y con esta financiación le quede bastante accesible. Esta claro, financiación que yo te digo muchas veces es a 18 o a 24 meses. claro, Entiendo que todavía el poder adquisitivo de nuestra gente, nuestros clientes, no se ha recuperado y vos me decís, sí, esta tasa es atractiva, pero en muchos casos no son muchos los que pueden llegar a pagarla en 18 o en 24 meses. claro. Entiendo esto, es así, pero también entiendo que el mercado se está poniendo cada vez más competitivo, Ajá, entonces cada vez estos plazos y los montos empiezan a ser cada vez mayores. Si claro, antes se empezó a hablar de 10 millones a tasa cero, hoy ya estamos hablando de 20 millones. Antes se hablaba de 10 millones a 12 y hoy se habla de 18 o 24 meses. claro. Entonces, cada vez estas cuestiones empiezan a darle mejor oxígeno o mejor alternativa de compra al cliente. Y el resultado es que haya cada vez más autos nuevos en la calle, digamos, porque esto aumenta el número de ventas también. Totalmente, el año pasado se terminó con 390, 300, casi 400.000 unidades 0 kilómetros vendidas. Este año la proyección, que había arrancado en 500, ya está en 550 y ya se está hablando de 600.000 unidades en diciembre, con Mira lo cual vos. es un crecimiento muy grande y ese crecimiento lleva aparejado el mismo crecimiento en proporciones menores seguramente hasta que la financiación se acomode, pero en los vehículos usados. ¿Por qué? Porque mucha gente no llega al 0 kilómetro, entonces se moviliza en el mercado de los usados. Entonces empieza a hacer un efecto cascada que
que hace que obviamente los usados también se pongan más competitivos, porque llega un momento que la gente nos entrega a los concesionarios su auto usado. Claro. Nosotros nos tapamos de autos usados, entonces si no hay alternativas para poder vender esos usados, dejamos de comprar 0 kilómetros. Un ejemplo, lo estoy diciendo muy burdo. Sí, te entiendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que los bancos y las entidades tienen que ofrecernos alternativas para que nosotros podamos seguir alimentando esta cadena, y entonces las facilidades empiezan a ser cada vez mayores en los usados también. Gustavo, ¿y en qué segmento se da esa mayor competencia? Me refiero a los autos, ¿no? Sí. Hoy por hoy la gente que quiere comprar un 0 kilómetro trata de comprar lo que puede. Primero mira lo que el bolsillo le permite, lo que la facilidad financiera le da y lo que llega si tiene un usadito. Y después empieza a hacer un mix con el gusto personal. ¿Está Claro. bien? Entonces, primero Sí. vos me decís, y el auto familiar, si queremos hablemos de un Fiat Cronos, Sí. y un Onix, un 208 que no tiene baúl, y sí, eso hoy por hoy se vende muy bien. Nos empezamos con el mercado que es la vedette hoy, que son las SUV. Claro. Hoy las SUV están lo que es una Tracker, una 2008, algún C3 de estos Alcros que son nuevos, alguna Rene, empiezan a estar más de moda y tienen la mayoría de la demanda. Claro. Y obviamente después tenés el mercado de las pick-up, que con un campo que va tratando de recuperar de manera paulatina su situación y con un dólar que también le va permitiendo alguna mejor condición, vender obviamente las pick-up que ocupan, en Argentina ocupan una porción importantísima, para no decir crucial, de la torta de la venta de 0 kilómetros. Es un fenómeno particular de las pick-up en la Argentina, ¿no? Un fenómeno muy particular. Entiendo que el hecho de las exenciones, o no sé si la palabra está bien dicha, es exenciones, sino las facilidades que uno tiene al ser un utilitario y a nosotros, ser hacia el cliente una facilidad bastante práctica, porque si uno tiene el poder adquisitivo y lo puede comprar, entiendo que al incorporarlo a su actividad, a la actividad cotidiana y demás, entre la patente y demás cuestiones, hace bastante accesible el mantenimiento de la unidad. También hay que tener en cuenta que después es accesible, pero obviamente que los servicios y el mantenimiento de preventivo de estas unidades empieza a ser también más caro, ¿no? Sí, claro. Que uno también al momento de tener que evaluar estas cuestiones no lo debe perder de vista. Es así. Bueno, ha sido un gusto la charla, Gustavo. ¿Y qué pasa con el Gustavo deportista? ¿En qué momento estamos de la carrera? Estamos activos nuevamente. Mirá, ¿Ah, sí? Estamos activos nuevamente. Hace fines del año pasado decidimos volver a la actividad desde la parte de las 4 ruedas, pero con techo, así se llaman UTVs. Ajá. Y la verdad que me hizo un cable a tierra que me gusta y me hace muy bien. Estamos volviendo a correr. Corrimos a principio de año, nos fue muy bien. ¿Qué categoría es, Gustavo? Así la categoría se llama UTV. Yo lo que estoy corriendo hoy por hoy es un campeonato argentino y latinoamericano, que son carreras de 5 o 6 días. Se hacen 3 carreras en el año y tenemos intenciones de irnos a correr a Marruecos, que es una carrera muy emblemática, como para empezar a probarnos a nivel internacional y ver cómo estamos, para, quien dice, en un futuro poder empezar a pensar en un Dakar o en alguna otra carrera de nivel internacional. Te quedaste con la espinita del Dakar, ¿no? Me sigue gustando. A veces a toda persona que le gusta estas cuestiones de adrenalina, es difícil que a uno se le desenchufe ese cable, honestamente. Ahí Claro. A mí, yo había hecho un acuerdo con mi familia de que si todo mediaba bien y no había problemas, me iba bien, yo me bajaba de los cuatres por un tema de golpes y un tema de riesgos que ya no estaba entendiendo que no era necesario seguir asumiendo, y que mi familia me había bancado de manera repetitiva. Sí. Y no estaba bueno seguir haciéndolo sufrir y demás, porque uno se divierte, pero mi señora, mis nenes, mis padres, obviamente que me acompañan, pero es un sufren. sufrimiento. Claro, ¿qué te Entonces, parece? Sí. entiendo que era ser egoísta y que era riesgoso, y yo dije que cumplía con mi palabra, me bajaba. Pero bueno, que si había una posibilidad de hacer alguna otra disciplina, en algún momento
iba a volver, y si era más segura, mi intención era volver, y la realidad es que me es un desenchufe muy grande y me hace, realmente como te digo, es un cable a tierra que me mantiene muy activo, y sobre todo es como que yo este tipo de carreras, independientemente de que uno lo corra en una moto, en un camión, en una camioneta o en un cuatri o un UTV, nos enseñan mucho, y muchas cosas que las podemos aplicar a la vida diaria. Entonces, la capacidad de resiliencia que te da esta disciplina, y de sobreponerte a la adversidad permanente y de manera reiterada y repetitiva, porque te viven pasando cosas, Claro. lo que es como si uno estuviera haciendo una vida diaria, Sí, con sí. distintas salvedades, que es un deporte. Sí, sí. Bueno, lo más importante, ¿cómo se llaman los chicos y qué edades tienen? Olivia, que tiene 8 y va para 9, y Joaquín, que tiene 2 y va para 3, Mirá. junto con Janina, que es mi señora, que realmente es un pilar fundamental para Y claro, en esta familia, que uno tiene gracias a Dios, la posibilidad de tener una actividad deportiva, pero principalmente una actividad laboral que me demanda muchísimo tiempo, pueda ser un sostén para poder enfrentar todo, y llevarlo adelante de la mejor manera posible, tratando de equilibrar el tiempo sí. familiar con el tiempo de amigos, que también es clave, y el tiempo laboral. Abrazo grande y saludos a la familia, Gustavo. Dale, Daniel, siempre es un placer, y lo mejor para vos y toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, Gustavo Gallego, ¿no? Abrazo. Empresario automotor, pero también un reconocido deportista de la ciudad.